Hola, soy Carolina Pinto de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Los Ángeles y esto es Viaje por Biobío, un podcast para descubrir lo que hace único a este territorio. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy continuamos nuestro viaje por las huellas que dan forma a la identidad de Los Ángeles y lo hacemos acompañados de una mirada que desde décadas observa, registra y custodia nuestra memoria colectiva. Nos honra recibir a José Pepe Riquelme Echeverría, fotógrafo, gestor patrimonial y creador del proyecto Reportero Patrimonial. Pepe ha dedicado su vida a retratar con respeto y sensibilidad la historia de nuestra ciudad. Comenzó como reportero gráfico en medios locales como La Tribuna y Multiaviso y ejerció durante 10 años como perito fotográfico de la PDI, especializándose en el registro de escenas complejas. Su trayectoria lo llevó a vivir casi 20 años en Paraguay, Uruguay y Argentina, donde perfeccionó su oficio en publicidad, moda y eventos diplomáticos. En 1996 regresó a su ciudad natal, decidido a seguir desarrollando su carrera profesional, y años después, en 2016, puso toda su experiencia al servicio de la memoria local con el nacimiento de Reportero Patrimonial Los Ángeles. Desde entonces, ha rescatado más de 6.000 imágenes históricas, algunas del siglo XVII, sumando relatos fotográficos y la voz viva de vecinos y vecinas. Su labor ha contribuido no solo a reconstruir el pasado visual de Los Ángeles, sino también a reconocer y valorar a sus protagonistas. Entre los reconocimientos que ha recibido destacan la medalla Ciudad de Los Ángeles, Angelino Destacado 2023, otorgada por la Municipalidad de Los Ángeles, y la distinción Diego Portales 2025 de la Cámara de Comercio de Los Ángeles por su aporte a la cultura, la memoria y la identidad local. Sus rutas patrimoniales, como las visitas nocturnas al Cementerio General, han congregado a cientos de personas, y su exposición Ciudad, Memoria y Patrimonio del año 2024 presentó más de 4.000 fotografías que narran la evolución urbana de Los Ángeles desde su fundación en 1739. Junto a su compañera de vida, Marisol Acuña, co-conducen el programa radial De Corazón a Corazón, impulsando un proyecto que, más que cultural, es un acto de amor profundo por la ciudad. Hoy, a sus casi 70 años, Pepe sigue activo y entusiasta, con un nuevo desafío: publicar un libro de memoria visual de Los Ángeles que reúna décadas de imagen, historias y emociones. En este episodio conversaremos con él sobre la memoria como un acto comunitario, el poder de la imagen para sostener nuestra identidad y la importancia de mirar atrás para comprender quiénes somos hoy. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola Carolina, un gusto, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para lo que tú quieras consultar. Muchas gracias por tu tiempo, sabemos que tienes muchas actividades, sobre todo que estás con tu proyecto, tu programa todos los lunes en Radio Mía, De Corazón a Corazón. Y como sabemos que los oyentes quieren más, que el programa se hace poco, sí, quisimos también buscar esta ventanita también para conversar contigo sobre la memoria de Los Ángeles. Sí, estoy llano a todas las consultas y feliz de poder dar a conocer nuestro proyecto y especialmente al rescate de la historia de Los Ángeles, que está muy abandonado, muy dejado, ¿no es cierto?, de mano de todos. Porque son historias nuestras que gracias a esa historia, a esos forjadores, a esos personajes o familias que estuvieron décadas antes que nosotros, nos dejaron este legado que estamos viviendo hoy, que estamos gozando nosotros los angelinos de toda esta belleza. Oye, así es, Pepe. A mí me gustaría conocer un poco cómo fue, o sea, y para contextualizar tal vez quienes alguna vez han visto el Facebook Reportero Patrimonial. Pepe, aquí está con nosotros. Cuéntanos, tú el año 2016 partió, entre comillas, formalmente subir al Facebook las imágenes, pero yo me imagino y asumo que previo a eso tú partiste haciendo algún compilado, o cómo fue. A mí me gustaría saber un poco cómo se gestó esa idea. Ya, mira, justamente el 2016, bueno, esta es una inquietud que yo tengo desde siempre, incluso cuando vivía fuera del país. Porque si nos remontamos a esa época, los contactos que teníamos nosotros con los familiares era a través de carta o llamada telefónica que a veces se hacía difícil por los costos de distancia. Entonces siempre yo quería saber de mi ciudad, quería saber de mis amigos, de los lugares que yo visitaba normalmente, cómo estaban las construcciones, cómo estaban las calles.
Entonces tenía ese bichito. Había una curiosidad Claro, desde el extranjero, cómo estaba tu ciudad, el Claro. anhelo de saber cómo estaba visualmente, las personas, sus historias. Qué cambios tenía la ciudad, ¿no es cierto? Qué es lo que había, qué es lo que no había. Entonces, bueno, después se dio la posibilidad de mi retorno acá a mi ciudad. Y esto partió tarde, porque yo llegué en el año 96 acá. Comencé trabajando enseguida, tal como tú lo decías al principio, estuve trabajando en algunos medios de comunicación, estuve trabajando en la PDI como perito fotógrafo durante 11 años. Entonces esto nace yo ya trabajando en forma independiente, prestando servicio a una empresa grande. Yo tuve que verme la necesidad de arrendar una oficina. Esa oficina la arrendé en lo que fue la primera clínica médica que hubo en Los Ángeles, que fue la clínica Los Ángeles, en Lautaro, entre Almagro y Villagrán. Sí. Ahí tuve mi oficina y bueno, con el transcurso del tiempo... Tu oficina de fotógrafo. Fotógrafo y productor de eventos. Perfecto. ¿Ya? Entonces pasó el tiempo, dejé la oficina, me fui a otra oficina más cerca de la empresa que me había contratado y un día me acordé y dije voy a pasar a ver esa oficina. Y cuando me encuentro que el edificio ya no estaba, lo habían demolido. Un edificio antiguo que tuvo su historia como clínica privada, ¿no es cierto? Y dije, bueno, yo soy fotógrafo, voy a empezar a sacar fotos a los edificios antiguos que nos van quedando, a lo poco que nos va quedando. Y ahí surge la idea. Empiezo a fotografiar todos los días en mis trayectos, a fotografiar los lugares, y después con el tiempo, como yo no soy muy tecnológico, ya porque ya la edad me pillaba, entonces me decidí a hacer una página en Facebook. Perfecto. Que se llamó primero Quiero mi ciudad Los Ángeles. Y después vi que ese nombre no pegaba mucho en las redes sociales, entonces lo cambié a Reportero Patrimonial Los Ángeles. ¿Y ahí hubo algún cambio? Sí, un cambio notorio en cuanto al interés de la gente, en cuanto a las fotos que yo publicaba, porque al principio yo publicaba las fotos. Solamente, las imágenes. Claro, la imagen y ponía este edificio estaba ubicado en tal parte y nada más. Entonces después me voy dando cuenta que esa foto, esa construcción, tenía su historia detrás. Y me pongo a investigar esa historia, a quién perteneció, cuándo se construyó, qué tipo de material era, todo eso, y lo empiezo a publicar y veo el auge ya de la gente y el interés. Actualmente he publicado más de 9.000 fotografías en mi página, he escrito más de 6.000 historias. Es un tremendo trabajo, Pepe. Y estoy llegando cerca a los 25.000 seguidores durante 10 años. Oye, Pepe, ¿cuál es como el interés de las personas respecto a saber sus orígenes? ¿Cómo evalúas tú esa mirada? Porque tu página igual tiene mucha interacción con el público, o sea, publicación que abajo la gente pone, oye, mi abuelito vivía por allá, en fin, o yo conozco tal cosa, y también van sugiriendo, ponga más de esto, lo otro, Claro. O sea, como que la gente interactúa mucho con tu página, con su contenido, como Sí. que les llena mucho. Y se transforma también como una especie como de revisar el álbum fotográfico familiar, pero de una comuna finalmente. De una comuna, es como, claro. genera, ahí hay un... Es que la mayoría de la gente evocan recuerdos, ya sea a través de sus familiares que le contaron, o mi papá, mi abuelo me contó que en tal parte había tal edificio, o bien angelinos que vivieron ese periodo. Sí, yo recuerdo, yo iba con mi papá, me llevaban cuando chico a ese lugar, si era un comercio, me llevaban a ese comercio, o yo recorría esa calle, cuando anduve, estaba esa construcción y aparte había otra cosa, entonces la gente interactúa así. Y lo principal es que le evoca recuerdos, porque unos más, otros menos, siempre opinan sobre el rescate de nuestra historia y de lugares que olvidaron ellos. De sus memorias lo sacaron. Es una historia olvidada, entonces yo se la vuelvo a recordar. Qué Así lindo que, trabajo, sí, Pepe. sí. Yo creo que también la gente reconoce y agradece mucho esa tarea tan bonita, porque además se nota que hay un cuidado y un respeto también en cada una de la historia. Yo creo que eso es un sello muy particular también con el que tú impregnas. O sea, Sí. tú tratas de ser súper justo con las historias. Trato de contar la historia lo más fidedigno posible, porque yo no me baso en una historia de un libro, sino que busco por otros libros y busco a través de personajes antiguos que aún están viviendo en Los Ángeles para ver si eso condice con lo que yo leí y con lo que hubo. Entonces ahí voy generando yo un grupo de esa historia y la cuento, trato de hacerlo tal como fue.
Y lo escribo de forma sencilla, de forma amena. No tan duro el relato que la gente, muchos empiezan a leerlo y después ya no terminan la lectura, lo dejan abandonado. Aquí conmigo pasa lo contrario. Es envolvente. Comienzan y terminan la historia. Sí. Así que ese es mi trabajo. Oye, Pepe, ¿y cómo ha sido, por ejemplo, ir transitando en estos años, encontrar más historias y vemos que además de este trabajo que tú tienes de reportero patrimonial en el Facebook, recolectando la historia, visibilizando la historia, trayendo la memoria, tú también tienes un trabajo muy lindo que son visitas guiadas al cementerio general. Y es un trabajo que tiene mucho éxito y que tiene mucha adhesión. Ves que se genera una convocatoria, se llenan los cupos y se llena el cementerio contigo. Y es en la noche, además. Claro. Mira, cuéntanos, ¿cómo surgió este tema? Ha sido una bonita experiencia. Bueno, este tema surgió a través de una alianza que realizamos con la Corporación Cultural de la Municipalidad, que bueno, se viene dando a los últimos 2 años, en la cual ellos creyeron en mi trabajo, conocieron mi trabajo y saben que yo lo hago de forma profesional, que me aboco a todos los detalles. Entonces me invitaron un día, ¿qué podríamos hacer con tus conocimientos para entregárselo al público? Y yo les propuse las rutas patrimoniales. Muchos le llaman tour patrimonial, ¿no es cierto?, o charla o visita guiada patrimonial, pero lo mío son rutas patrimoniales. Hemos realizado en diferentes lugares, pero la que mayor éxito ha tenido es el cementerio. ¿Y por qué crees tú que es la que mayor éxito tiene, la ruta del cementerio? Mira, al principio yo le preguntaba a la gente, ¿por qué vienen ustedes a esta ruta? La mayoría por morbosidad, por decir, para ver qué siento andar en el cementerio de noche, a ver si me aparece algo. Entonces, pero después se fueron dando cuenta la gente que lo que yo les entregaba no era ese interés por experimentar algo, claro, sino que se daban cuenta que les contaba una historia real de esos personajes. Que me ha tocado, he hecho 6 rutas patrimoniales al cementerio de noche, donde la última llevé más de 500 personas. Oye, ¿y cómo es esa experiencia? 500 personas en una ruta. Me imagino que es un poco desafiante, también los espacios tal vez hay que ir adecuándose, pero me imagino que todo se genera un entorno mucho de respeto, además. Sí, no, lógico. Lo que más le pedimos ahí a la gente que va a las rutas patrimoniales, que respeten a los seres que están ahí sepultados, sus sepulturas, su mausoleo, sus bóvedas, la sepultura en general. Y eso ha sido muy grato para mí porque la gente lo ha hecho. Entonces, bueno, un número de 500 personas, cuando nosotros llegamos con mi señora, que ella es la que me acompaña siempre en esto, pensábamos que eran 200 personas, pero cuando vimos un mar humano que nos esperaban afuera, chuta, dije yo, ¿qué vamos a hacer acá? Pero afortunadamente no era por la cantidad de gente, porque yo puedo darle una charla a 20 personas como la puedo dar a 200. Entonces era más que nada el entorno que íbamos nosotros a visitar. Pero afortunadamente salió todo bien. Qué bueno. Bien. Oye, Pepe, y en el cementerio de Los Ángeles, ¿cuáles son las principales historias o personajes? Y claro, y las historias asociadas a estos personajes que a la gente más le conmueve o que más se sorprenden de tener estas historias acá. Mira, la primera es conocer una de las tumbas más antiguas que hay ahí en el cementerio, que data de 1887, porque ese cementerio fue inaugurado en el año 1886, a principios de 1886, después de haber sacado de donde estuvo anteriormente la actual población Dávila. Perfecto. Que ese, dicho sea de paso, no es el primer cementerio. Parece que está un poco más allá como Camilo Enrique, ¿o no? Como en la avenida Vicuña Maquena. No, acá el de la población Dávila, avenida Ricardo Vicuña, claro. Infante y Camilo Enrique. Perfecto. Ahí estuvo, pero ese fue el segundo cementerio. Mucha gente dice que ese fue el primer cementerio. El primer cementerio estuvo en actual calle Colo Colo, donde están los corralones municipales. Perfecto, cerca de la Laguna Esmeralda. Claro, cerca de la Laguna Esmeralda. Ahí estuvo el primer cementerio. Perfecto. De 1810 a 1835. Okay. Después de ese terremoto se lo trasladaron en el año 1850 acá. Pero bueno, en el cementerio tenemos esas tumbas antiguas, tenemos también de grandes personajes, grandes forjadores, el doctor Víctor Río Ruiz, que para mí es una eminencia. El personaje ilustre más ilustre que tenemos más grande que hemos tenido nosotros en cuanto a benefactor. Filantrópico. Y bueno, y después está el caso de las profesoras de Cuñuval,
Ese es un caso muy, muy recordado. Yo, o sea, lo tengo presente porque lo traen en conversaciones. Si nos recuerdas un Claro. poco, para las nuevas generaciones, Sí. Pepe, cuéntanos un poco el caso. Bueno, este es un caso de dos profesoras jóvenes, una tenía 19 años y la otra tenía cerca de 22, que hacían clase en una escuelita de Cuñival que estaba inserta en el fondo en Las Hortensias. Esto es como Camino Santa Bárbara, pero Claro, por Los Camino Ángeles. Santa Bárbara, sector Cuñival. Ujú. Entonces, estas chicas, un 6 de diciembre del año 1966, fueron asesinadas. Entre los involucrados, que fueron dos, estaba un ex alumno de 16 años, Aladino Burgos, y el otro, que era mayor de 24 o 25 años, Juan Ángel Rodríguez. Se coludieron los dos para robarle a estas profesoras, porque supuestamente una de ellas había recibido 300 escudos. Entonces, a la hora de almuerzo, estas chicas despacharon a su alumno jornada de mañana, llegaron los tipos, tocaron la puerta, la atacaron, la golpearon y la estrangularon a una con un alambre de púa, a la otra quisieron hacer lo mismo. O sea, fue una cosa muy... Una masacre. Claro. Entonces, esta chica ahora, 66, ya están pronta a cumplir 60 años de haber fallecido. Y es una nimita lo que hay en el cementerio, porque mucha gente va a pedir favores. a pedirle favor y le reconocen esos favores a través de plaquitas. Así que no, es una historia muy triste. No me quiero alargar y contar con detalles todo eso, pero eso sucedió. Y se ha ido transformando en una nimita, en un lugar de claro, esperanza para personas que están con problemas o que requieren alguna ayuda. Alguna ayuda, recurren a ella y esos favores a lo mejor se les son concedidos, entonces ellas van después le retribuyen con una plaquita. Oye, y eso es como muy típico en casi todos los cementerios, encontramos que hay alguna animita dentro de los cementerios y habitualmente está asociado a alguna partida temprana o alguna partida como trágica. ¿Se encuentra en esto? Claro. Bueno, y aparte de eso, en mis historias que yo he ido rescatando, tengo un caso también de una chiquita española que la asesinaron en el año 1909, que la quisieron abusar y no lo lograron y la asesinaron. También está ahí en el cementerio general. Oye, y también... Esther Sarasúa Terán se llama. Perfecto. Hay tumbas, entonces tú me dices que desde el año 1887. Claro. Entonces también hay algunos personajes de la Guerra del Pacífico. Hay algunos personajes de la Guerra del Pacífico, hay varios, muchos angelinos que fueron a pelear ahí a la guerra. Algunos llegaron muertos de allá, otros llegaron mutilados, otros vivieron varios años y sus cuerpos de algunos están ahí, no Perfecto. todos. Oye, Pepe, tú contabas que tienes varias rutas. Una, la que entre comillas más convoca, es la al cementerio, pero hay otras rutas también que son dentro de la ciudad. Sí, tengo Algunas. ruta al casco histórico, que es como eje central de esa ruta en la Plaza de Armas. Uh-huh. ¿Y qué cuentas ahí? Mira, ahí cuento parte de la historia de Los Ángeles, desde la fundación de 1739, algunos hechos relevantes dentro de la plaza, por ejemplo, cuando nombraron a Bernardo O'Higgins como subdelegado en el año 1810, después en el año 1811, en enero, lo nombran primer diputado de la zona, ahí mismo en la plaza, cuando se hicieron los tiempos de vacunación en la plaza, cuando el indígena Mañil en el año 1820 invade el pueblo y lo quema, y que todo eso surge de ahí de la plaza. O sea, hay varias historias. Y después cuento las construcciones que hubieron en el casco histórico alrededor de la plaza y las que hay actualmente. Y termino esa visita al casco histórico visitando el cuerpo bombero, visitando la Casa Abel y visitando la capilla San Sebastián y el hospital. Perfecto. Oye, Pepe, ¿qué crees tú que es como la ruta, o no sé si la ruta, pero lo más indispensable cuando uno quiere conocer Los Ángeles en su identidad? ¿Qué crees tú que son las cosas que uno sí o sí debería más o menos poder transmitirle a los turistas o uno mismo como ciudadano de Los Ángeles saber respecto a nuestra historia, a nuestro patrimonio? Mira, muy buena pregunta. Empezando por los habitantes de Los Ángeles, es bueno indicarle a través de rutas o a través de charlas, indicarle nuestra historia. Porque nuestra historia no surge del año 1739, nuestra historia surge de casi 100 años antes, con los primeros pobladores. Si hablamos de 1650, las primeras familias que se asentaron acá en esta zona.
Y después, bueno, y contarle a la gente parte de la historia importante nuestra y contarle de las calles, por ejemplo. No saben por qué el nombre de las calles. No saben cuándo se formó la Plaza de Armas. No saben que el edificio público estuvo primero ahí el fuerte y después en el año 1900 tuvo el primer edificio del regimiento. O sea, hay muchas historias que hay que rescatar y contarle a la gente. No saben el verdadero nombre de la ciudad. Eso, hay una discusión en torno a eso. Cuéntame, claro. Pepe. Mira, muchos durante un tiempo de la década de los 50, 60 hacia adelante, se le empezó a llamar Santa María de los Ángeles, que no es el nombre. El nombre verdadero es solamente Los Ángeles, a seca, porque José Manso de Velasco, cuando da la orden de fundar la ciudad a Pedro de Córdoba y Figueroa, le dice en un escrito que está, dice, he decidido, se dé por fundado la Villa Los Ángeles. Una villa. Una villa, que no alcanzaba ni para pueblo, una Villa Los Ángeles. Y después otra carta que envía poco antes José Manso Velasco al rey, también le pide ahí que funde una villa o pueblo, pero solamente con el nombre de Los Ángeles. Cuando se hace el primer censo de la población en el año 1749, o sea, 10 años después de haber fundado la ciudad, o el pueblo, el señor José, el doctor Perfecto de Sala, hace su primer censo y pone ahí en su escrito Nuestra Señora de los Ángeles. Ya le cambió el nombre. Perfecto. Y ese Nuestra Señora de los Ángeles sigue avanzando durante los años. En el tiempo de Bernardo O'Higgins, cuando lo nombran subdelegado, también Nuestra Señora de los Ángeles de la alta frontera de Chile. Le agregan eso. Se le agrega otro nombre más. Y después en el año 1886, cuando Diego Barros Arana escribe su Historia General de Chile, en una de sus notas habla de Los Ángeles y dice ahí que se fundó por orden de José Manso Velasco, se fundó la villa Santa María de Los Ángeles. Ah, perfecto. Ahí nace el primer error. Perfecto. ¿Ya? ¿Y por qué escribe así Diego Barros Arana? No sé si fue falta de comprensión lectora, a pesar que tenía los documentos originales en mano cuando hizo el libro, y es porque es en un escrito de la Iglesia Católica del año de la fundación, es una advocación a la Virgen, pero no al pueblo. Era advocación, es rendir homenaje a una deidad religiosa, ¿no es cierto?, pero a la iglesia que se construyó frente a la plaza. Claro, que esto sería en el costado norte de la plaza. Donde está, claro, el ex liceo de hombres. Entonces ahí surge advocación a Santa María. Perfecto. Y eso generó la confusión en Barros Arana, claro, que empezó a impulsar el nombre de Santa María de los Ángeles. Entonces, Domingo Contreras Gómez, cuando escribe sus libros, Historia de Santa María de los Ángeles, en el año 1942 al 44, comete el mismo error. Perfecto. Y de ahí las autoridades de la época empiezan a tomar el nombre de la ciudad como Santa María. Hasta el año 90, la municipalidad se llamaba Santa María de los Ángeles. Tenía su logo con Santa María de los Ángeles. Habían varios establecimientos Santa María de los Ángeles, el himno Santa María de los Ángeles. Entonces, después de más o menos a fines de los 90, se dieron cuenta del error y sacaron toda esa nomenclatura de Santa María y quedó Los Ángeles. O sea, estuvimos alrededor de 100 años con un nombre que no era. Claro. Es un detalle no menor si hablamos de identidad. Partamos por el nombre. Perfecto. Oye, Pepe, ya estamos llegando al término de nuestro capítulo de hoy. Quiero agradecerte el que hayas venido, que nos hayas contado. Recordemos dónde te pueden seguir las personas. Sí. Recuérdanos tu Facebook y tu programa de radio. Mi página en Facebook es Reportero Patrimonial Los Ángeles, y me pueden escuchar y ver todos los días lunes de 13 a 14 horas a través de la de Radio Mía 89.3 y en nuestras redes sociales de Corazón a Corazón, de Marisol, Pepe Riquelme y Reportero Patrimonial. Perfecto. Bueno, invitadísimos todos a seguir a Pepe, ya sabemos en dónde. Agradecemos nuevamente a Pepe que haya estado acá acompañándonos en este tremendo capítulo. Y a todos quienes nos acompañaron y que nos escucharon, muchas gracias por su preferencia. Nos encontramos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Esto
fue Viaje por Biobío. Gracias por acompañarnos. Si disfrutaste este episodio, te invitamos a seguirnos a través del canal de YouTube de la Municipalidad de Los Ángeles, en nuestras redes sociales o en nuestra web municipal, sección Turismo. Súmate al Viaje por Biobío, comenta, comparte y propon los temas o invitados para los próximos episodios.